Cuando yo jure como presidente voy a jurar sobre la Constitución, entonces tengo que respetarla y cumplirla, posiblemente más que ningún otro ciudadano del país. Entonces vamos a hacer lo imposible para encontrar la forma de cumplir con ese 8%, pero además vamos a tratar de que cada año de gobierno podamos incrementar un 0,5% para aumentar la inversión en educación, porque lo que nos hizo diferentes como país en la región y en el mundo fue la educación. Y lo que nos va a salvar y va a salvar nuestra democracia y nuestro estilo de vida es la inversión que hagamos en educación. El país mínimo tiene que cumplir el porcentaje del 8% que establece la Constitución. Eso es lo mínimo, creo que eso no debería de estar en tela de juicio en este país. Pero que a la par de la inversión tienen que verse resultados, y eso es lo que nos está dañando en los últimos años. Más que decir vamos a aumentar ya de por sí, nosotros pensamos que hay que hacerlo de manera progresiva, cumplir con el 8%, pero también con la evaluación suficiente para ver dónde va ese dinero y qué resultados está dando realmente. Tiene que ser temporal nada más, porque yo más bien creo lo contrario. Yo creo que tenemos que emular a países como Singapur, que ocupan apenas un 3.2% del PIB y son el país más educado del mundo. Entonces debemos ir hacia eficientar el ejercicio de la gestión pública y no más bien estar pensando en que tenemos que aumentar los presupuestos, no, tenemos que ser más eficientes. No se va a poder llegar a ese monto. Yo me centraría más en ver cómo utilizo los recursos que se tienen de la forma más eficiente posible. Si es el 5.3 más o menos que puedan dar hoy, utilizo eso y cambio la visión con lo que tengo. Porque también, digamos, la experiencia ha demostrado que cuando se ha tenido el porcentaje más alto, que ha sido del año 2017, cuando yo estuve en el Congreso, por cierto, recuerdo que anduvo por el 7.5 y los resultados tampoco han variado mucho de ese momento a hoy, más bien siguen empeorando. Obviamente está la pandemia de por medio, que eso afectó muchísimo y hay que decir las cosas como son. Eso obviamente se dio un apagón a nivel educativo importante y estamos viendo las secuelas del asunto. Pero sí le digo que no necesariamente es un tema de inyectar por inyectar más recursos. Hay que saber con qué objetivo y qué voy a cambiar antes de pedir más plata. Por supuesto, ese es el objetivo, llegar al ideal constitucional, que es el 8%. Hay dos formas de hacerlo. Digamos, de la forma más inmediata posible es redirigir recursos que muchas veces están ociosos o subutilizados en otras áreas de la administración para enfocarlos en educación, y ya le indiqué que en seguridad también. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo, por ejemplo, es a través de alianzas público-privadas para la atención de infraestructura, a través de convenios internacionales. En el mundo hay muchos recursos, la UNICEF y diferentes entidades mundiales tienen muchos recursos que pueden ser destinados a educación. Definitivamente, nosotros creemos en el 8% de la educación, creemos en el 8% de derechos sobre los niños y las niñas, pero también hay que hacer una evaluación de corto plazo en el diagnóstico. Estamos teniendo menos niños en las aulas y más capacidad administrativa en los docentes. Esto es, hay que entenderlo, cuántos maestros existen por cada niño. No podemos unificarlo en todo el sector o en todo el territorio nacional, porque también comprendemos que hay niños que merecen la educación y la educación debe ser gratuita y obligatoria en este país por siempre. Fue una visión que tuvieron nuestros antepasados, hoy próceres de la patria, y nosotros convencidos de que esto debe ser así, tomamos decisiones de corto plazo. Por ejemplo, centros unidocentes, donde hay 3, 4 niños. Hay que dignificar las capacidades de estos niños para que tengan las mismas oportunidades en el corto plazo. El tema en educación para mí es muy cercano, porque es lo que vivo todos los días, ¿verdad? Yo sé lo que es que un estudiante, verlo casi, verlo en el recreo, pues triste, y preguntarle, ma, ¿ya comiste? Y que me diga, no, profe, es que usted sabe, y que es que no ha podido comer. Y ojalá fuera un caso. Son muchos los muchachos y las muchachas que no tienen lo suficiente para lo básico. Por eso nos parece que esta política que ha tenido este gobierno de atacar el presupuesto de educación cada año, cada vez peor, que rompemos récords de recortes, es completamente criminal. Nosotros creemos que tiene que ser una prioridad del Estado y que la mayor cantidad de recursos tiene que ser destinada mínimo a llegar a un 10% para la educación y a un 2% para la educación superior.
superior. Porque lo que ha pasado con la educación superior es que quienes fuimos de educación pública superior fuimos unos pocos privilegiados y la gran mayoría de gente no pudo seguir estudiando en la universidad. Y eso sencillamente no es justo. Creemos que se tiene que utilizar este presupuesto para que la mayor cantidad de gente tenga una educación pública de calidad, donde tenga sus necesidades suplidas y pueda pues tener una vida digna, ¿verdad? Por supuesto, imagínense que eso es un presupuesto constitucional que nosotros tenemos que cumplir. El lema mío es, llegó la ley, y la ley, eso significa que hay que cumplir la ley. Nosotros estamos diciendo en los diferentes foros donde vamos que no es que el presupuesto al 8% se va a reintegrar en un solo acto, porque eso sería causar un efecto económico en el país que podría ser complicado. Pero vamos a ir poco a poco garantizando que ese 8% llegue a la educación de este país, porque es donde creemos que está la verdadera riqueza del ciudadano. Ahí es donde nosotros tenemos que capacitar a los menores para sacarlos del narcotráfico, para que puedan tener un empleo digno, para que puedan tener una vida digna. Nosotros no podemos estar dejando a los muchachos ya sin educación, tanto en la educación formal como en la educación técnica. Bueno, justamente el mismo estado de la educación en su planteamiento indica que ese horizonte del 8% tiene que ser progresivo. Y justamente nosotros nos estamos alineando a cuál es la expectativa en esa progresividad para los próximos 4 años. Nosotros estamos disponiendo de un aumento de 600.000 millones de colones al 2030, que es un aumento progresivo que en nuestro caso estaría muy enfocado en programas, por ejemplo, de comedores. Un chico o una chica que tiene hambre no aprende. Aparte que eliminar el programa de comedores es un desincentivo para que muchos de nuestros jóvenes que a veces hacen una sola comida al día ahí se mantengan en el sistema educativo. Para transporte, y también queremos recuperar las 115.000 becas Avancemos que se han recortado y poder progresivamente generar más.